¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora porque hoy les tenemos preparado un programa especial monográfico sobre los nuevos Estados Unidos de Donald Trump, segundo mandato del magnate norteamericano que coge las riendas de un país con una senda woke muy definida y ha cambiado por completo el paradigma. Tenemos los mejores colaboradores y vamos ya con este programa especial sobre los Estados Unidos. Bueno, yo creo que es una muy buena manera de empezar este programa, escuchando el himno norteamericano. Gracias, Amalio, por este cambio de guión para este programa especial. Bueno, tenemos que hablar de Estados Unidos. Es importante hablar de Estados Unidos. De hecho, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones en las últimas semanas, sin duda alguna el desempeño que vaya a tener la economía norteamericana bajo el mandato de Donald Trump, el segundo mandato de Donald Trump en este caso, va a influir en todo el mundo, y lo va a hacer también sobre nuestro país. Nuestro país, que, dicho sea de paso, ha sido colocado por el propio Donald Trump entre los países BRICS, es decir, la alianza entre Brasil, Rusia, China o Irán, es decir, enemigos de la prosperidad en Occidente. Y no va mal encaminado el señor Donald Trump porque efectivamente la España del señor Sánchez, igual que lo fue la España del señor Rodríguez Zapatero, es una España que se ha colocado enfrente, un gobierno español que no España en su conjunto, un gobierno español que se ha colocado enfrente de Israel y al lado de Hamás, que se ha colocado del lado de Venezuela y enfrente de Edmundo González Urrutia, ganador legítimo de las elecciones en Venezuela y perseguido por el régimen de Maduro, que ha robado de nuevo las elecciones. España se ha puesto del lado del Grupo de Puebla en lugar del lado de las democracias liberales en todo el mundo. Es decir, en España ahora mismo somos amigos de los totalitaristas, de los totalitarismos de izquierdas, en lugar de amigos de los países que defienden las ideas de la libertad. Se han colocado el gobierno de Sánchez enfrente, por ejemplo, también del señor Javier Milei y, por supuesto, enfrente del señor Donald Trump, contra quien hizo campaña abiertamente el señor Sánchez. Si no hizo campaña, se pronunció en contra del gobierno de Trump, de lo que llama la internacional reaccionaria, o algo así, el señor Sánchez. Pero, ¿qué tenemos ahora mismo entre manos? ¿Por qué es importante que hablemos sobre Estados Unidos? Bueno, Milei ha sacado a Estados Unidos del acuerdo de la OCDE para gravar a las multinacionales con un mínimo del 15%. Milei no, Trump, quiero decir, sacaba a Estados Unidos del acuerdo de la OCDE para gravar las multinacionales con un mínimo del 15%. Este era un acuerdo que había alcanzado el gobierno de Biden con otros 140 países. Y lo que ha hecho Trump con la firma de sus principales decretos el día de la toma de posesión en el cargo de presidente del gobierno de los Estados Unidos es, bueno, pues básicamente algo parecido a la performance que hizo precisamente Javier Milei antes de ser elegido presidente del gobierno, cuando en televisión y delante de una pizarra en la que había pegados una especie de posits con la estructura de gobierno del gobierno peronista todavía en el poder, iba cogiendo cada uno de los departamentos y iba diciendo el señor Milei: ¡afuera! El departamento de personal para cuestiones de género, afuera. Departamento para cuestiones climáticas, afuera. Recordarán ustedes ese vídeo porque estoy seguro de que lo habrán visto una y mil veces. Bueno, Donald Trump no hizo performance, simplemente se dedicó a firmar una serie de decretos que ya había prometido en campaña y que era importante, insisto, sacaba a Estados Unidos de ese acuerdo para gravar un mínimo del 15% a todas las multinacionales. También acababa con las limitaciones a la exploración de los hidrocarburos. Se acababa también con la presencia de Estados Unidos en los acuerdos de París. Se acababa con la pertenencia a la Organización Mundial de la Salud. Regresaba Cuba a la lista de países terroristas para Estados Unidos. Adiós a la retórica woke en los géneros, reduciéndolos a dos, masculino y femenino. Además, ha anunciado la puesta en marcha
marcha su política de aranceles, aunque todavía no ha tomado decisiones, pero está claro que México va a ser uno de los primeros y, como decíamos, a España nos ha colocado en el furgón de los BRICS, que son, entre otras cosas, enemigos de Estados Unidos. En el programa de hoy vamos a tratar de profundizar, con ayuda de grandes analistas, en este nuevo Estados Unidos de Trump 2.0. Vamos a ver qué esperar de él y cómo nos puede afectar. Así que, sin más dilación, nos vamos ya a tratar el tema del día en profundidad con todos nuestros analistas. Bueno, preparado, Rubén Folguera, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Oye, vamos a ver si somos capaces de armar un programa especial como el que nos habíamos propuesto. Es impresionante la lista de colaboradores que vamos a tener para el día de hoy. Hoy no vamos a tener la portada de Libre Mercado, tampoco vamos a tener otras secciones habituales. Vamos a ir uno por uno contactando con nuestros colaboradores, tratando de sacar de cada uno de ellos una enseñanza, en este caso para conocer un poco lo que viene por delante en este gobierno de Donald Trump. Rubén, lo que sí que me gustaría es que nos resumieras lo que ya sabemos que va a hacer, es decir, lo que ya ha hecho, que es qué decretos firmó, cuáles son los principales y cuáles son los que más atención les tenemos que prestar. Pues Trump ha arrancado su mandato con unos 50 decretos o propuestas de decretos que se van a ir desarrollando a lo largo de las próximas semanas o meses. En primer lugar, en política comercial, es cierto que aún no ha puesto en marcha ningún arancel adicional, es decir, que se mantienen los que ya estaban vigentes con Joe Biden, pero sí ha reiterado su intención de desarrollar una política comercial algo más agresiva. En ese sentido, ha ordenado a los departamentos del Tesoro y del Comercio que estudien diferentes medidas para poder implementar en cuanto a impuestos aduaneros y otras acciones de este carácter. De hecho, ha dado de plazo hasta el mes de abril para recibir los informes de estos departamentos y con ello estudiar la creación de una agencia tributaria exterior especializada en ingresar a aranceles, derechos aduaneros y también otros elementos de política comercial, sobre todo destinada al ámbito internacional. Luego también plantea revisar el tratado comercial con Canadá y con México, revisar también el tratado comercial con China y promover las exportaciones de Estados Unidos. Luego, en materia de subsidios y emergencia energética, es cierto que Trump aquí sí ya ha tomado medidas, de facto, porque ha ordenado retirar todos los subsidios que trajo la política del Green New Deal que planteó el gobierno demócrata, con las cuales se favorecía el desarrollo y la implementación de energías renovables. Por tanto, por un lado, ha suspendido todas las medidas económicas que introdujo la ley de reducción de la inflación de Joe Biden, incluida también cualquier tipo de ayuda a la electrificación y también a los coches eléctricos y a los vehículos eléctricos. Por otra parte, en paralelo, ha declarado también la emergencia energética nacional, y aquí lo ha hecho. Es curioso, ¿no? Emergencia climática, no. Emergencia energética. Claro, porque él lo que quiere recalcar al fin y al cabo es que las políticas ecologistas, con ese alarmismo y catastrofismo que las caracteriza, lo que han llevado es a una emergencia energética que pone en riesgo el suministro de energía para, en este caso, Estados Unidos. Y lo ha hecho con un paquete de medidas que incentiva a todas las agencias federales a explotar los recursos disponibles, incluidos y especialmente los recursos fósiles que encuentren en el país. Además, en materia medioambiental y también de energía renovable, Trump ha prohibido todas las operaciones que desarrollen parques eólicos marinos en plataformas continentales de Estados Unidos y ha ordenado que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París de 2015. Además, también que suspenda los fondos a programas climáticos nacionales y que retire su apoyo financiero a las cumbres climáticas de la ONU. Correcto. Estos son los puntos principales y no son baladí, porque en estos puntos, en solo un ratito que pasó el señor Donald Trump firmando decretos mientras hablaba con los periodistas, en una rueda de prensa sin turnos, sin preguntas preparadas, de una manera muy transparente, le ha dado un giro de 180 grados a la política norteamericana, a la política a la que nos tenía acostumbrados el señor Biden, y directamente hizo algo que había prometido. Desde el primer día le daba a Estados Unidos la vuelta como un calcetín. Eso es. Y luego, en materia administrativa, por ejemplo, también plantea la presencialidad obligatoria de los empleados públicos y ha prohibido también el teletrabajo en el gobierno. Y en cuestión migratoria y de militarización de las fronteras, lo que ha declarado es una emergencia también nacional en la frontera de México, y esto permitiría la movilización de la Guardia Nacional
y otros efectivos del ejército para detener el flujo de personas. Y por otra parte, en este sentido, ha declarado a los cárteles como organizaciones terroristas, lo cual pues supone que se abre la posibilidad a incrementar la presión militar contra México. Y finalmente, en este sentido también, Trump esto no lo ha hecho de facto, pero ha reiterado su intención de renombrar el Golfo de México como Golfo de América, lo cual pues podría afectar a la documentación interna de Estados Unidos, y ha suspendido los fondos de ayuda humanitaria durante al menos 90 días. Con todo esto también, pues Trump lo que plantea es abandonar la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y suspende el impuesto mínimo global a las multinacionales. Importantes estas dos últimas medidas. Muchas gracias, Rubén, por tu esfuerzo de síntesis en lo que es el resumen de esos decretos que ya firmó. Pero si tenemos, Rubén, un programa especial sobre Estados Unidos, no podemos prescindir de nuestro analista de cabecera para Estados Unidos, que semana a semana nos acompaña los lunes y nos ayuda a comprender todo lo que pasa en ese país. Tenemos ya al teléfono a nuestro compañero Daniel Rodríguez Herrera. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues ya ves, analizando en profundidad con un programa especial todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y ese nuevo papel que parece que va a jugar. Recordando tu última intervención, Dani, siempre nos decías, mucho ojo con tomarse en serio todo lo que dice Donald Trump desde el primer momento, porque No, él es un no, negocio. lo estás tomando al revés. Hay que tomarlo en serio, no literalmente. Eso es lo que va. Ahí era donde yo iba. No a tomarlo en serio literalmente, porque él iba a decir, es un negociador nato y lo primero que hace es imponer el escenario de máximos y a partir de ahí se negocia. Efectivamente. Que es lo que, como hemos visto, que no ha aprobado ningún arancel todavía. Eso es Y importante. obviamente es porque, claro, volvemos al escenario de su primer mandato, el usar los aranceles como herramienta de negociación en lo comercial, pero no solo en lo comercial. Habrá que ver exactamente qué recomendaciones le hacen sus minions en esos papeles que han cargado, pero serán un punto de partida. Es verdad que esta vez sí que creo que va a imponer aranceles, más aranceles que en el primer mandato. Para empezar, porque tiene previsto crear un servicio exclusivo para eso y ha mostrado su simpatía por la época de Estados Unidos, que es hasta hace un siglo más o menos, en el que el grueso de los ingresos del gobierno federal venía de aranceles, que prácticamente los americanos no pagaban impuestos federales. Es decir, iba a crear el External Revenue Service, la Hacienda de Estados Unidos, el IRS es el Servicio de Ingresos Interno, pues va a ser uno externo. Está claro que quiere convertirlo en una vía de ingresos, cosa que no era así en el primer mandato. El primer mandato siempre estaba quejándose de que a Estados Unidos se le trataba injustamente y que había que arreglar eso y demás. Va a seguir haciendo eso, pero está claro que va a imponer más aranceles esta vez, porque lo quiere convertir en una vía de ingresos regular. Esto, desde luego, es uno de los puntos a los que más atención tenemos que prestar. No solo cuántos aranceles impone, sino cuál es la estrategia para la imposición de los mismos y con qué países. Y aquí entra mucho el momento que vivimos durante la firma de decretos en el que se le preguntó por España y lo situó dentro de los BRICS. Déjame que escuchemos ese momento, Dani, y lo comentamos. ¿Qué esperan de los países necesitados que gastan la menor cantidad de dinero, como España y Francia, que están por debajo del 5%? España está muy por debajo y, sin embargo, son una nación BRICS. ¿Cómo? Son una nación BRICS, España. ¿Saben lo que es una nación BRICS? Lo descubrirán. Pero bueno, si las naciones BRICS quieren hacer eso, está bien, pero les vamos a imponer al menos un arancel del 100% sobre todos los negocios que hagan con Estados Unidos. Saben lo que son los BRICS, ¿verdad? Ustedes lo saben a lo que me refiero. Ha dado mucho que hablar estas declaraciones. Sí, ha dado mucho que hablar de la gente. Mira qué tonto, que no sabe quiénes son los BRICS. Sí. No. Donald Trump nos está amenazando directamente.
o aumentáis el gasto militar como prometisteis que ibais a hacer en el primer mandato, llevarlo al 2% del PIB, estamos en 1,4 si no recuerdo mal, os voy a meter un arancel del 100%, que es básicamente que España no va a poder vender nada a Estados Unidos. Que es una de las... A ver, los aranceles pueden ser una herramienta recaudatoria, una herramienta de limitación del comercio o ambas, en distintas medidas. Y por eso un arancel del 100% es obviamente una barrera al comercio. No quieres permitir a que nadie de ese país comercie con Estados Unidos. Pero yo creo que en su mayoría lo que pretende Trump es poner aranceles bajos que dificulten relativamente poco el comercio, pero precisamente porque no ponen demasiadas barreras también producen ingresos. Imagino que esa es, digamos, la base en la que se va a mover fiscalmente Estados Unidos si Trump se sale con la suya, porque para todas estas cosas también necesita cierta colaboración de la Cámara de Representantes. Correcto. Pero si no, a ciertos países como nosotros, como Canadá y México, pues con México seguro que va a exigir un montón de cosas relacionadas con la inmigración para no subirles los aranceles a lo bestia también. Por supuesto. No quería que te escaparas sin preguntarte por uno de los puntos que yo creo que es más interesante del giro que ha dado con estos decretos el señor Trump a la política norteamericana, y es el aspecto que tiene que ver con las políticas climáticas. Ya no hay una emergencia climática, hay una emergencia energética. Se acabaron las ayudas a los coches eléctricos, hay que construir más coches, hay que revitalizar la industria automovilística en un momento en el que además otro de los grandes competidores dentro de esta industria, Europa, está de capa caída y atravesando serios problemas. Es un giro, insisto, de 180 grados. Mi pregunta, Dani, es si crees que al hacer Estados Unidos este cambio de timón, esto va a suponer un cambio de timón también en las tendencias internacionales que llevan sumiendo al mundo en esa lucha contra el cambio climático en prácticamente todas las esferas de la vida política y económica. Eso ya es muy difícil de decir. Obviamente el hecho de que un país tan grande como Estados Unidos abandone el Acuerdo de París y esencialmente todo tipo de regulación, porque no lo ha hecho todavía, pero parece evidente que su EPA sí lo va a hacer cuando se ponga en marcha su agencia medioambiental. Está claro que va a abandonar todo tipo de políticas medioambientales destinadas a bajar el cambio climático. Es un cambio de paradigma. El problema que tiene a veces Trump es que no explicita ciertas ideas de base. O sea, al final abandonar los combustibles fósiles empobrece a un país, porque la energía es la base de toda la riqueza de un país en el mundo moderno, y al encarecerlo también hace más difícil afrontar las consecuencias del cambio climático, las posibles consecuencias que pueda tener en términos de infraestructuras y de todo tipo. Entonces, al final, abandonar los combustibles fósiles es peor, también desde el punto de vista climático, porque en las diferencias de temperaturas el hombre lleva adaptándose toda su historia, que es una pequeña parte de la historia del mundo, lleva adaptándose a los cambios de temperatura. No tenemos las mismas temperaturas en España que en Siberia, evidentemente. De hecho, vivimos bastante mejor con más calor aquí. Pero hay personas en prácticamente todos los posibles climas, excepto los que son muy fríos. Eso significa que si de verdad aumentan las temperaturas de forma sostenida, el hombre se puede adaptar, pero solo se puede adaptar si tiene recursos para ello. El cambio de paradigma que propone Trump, pero no explícitamente, lo cual creo que es un problema para que otros países le sigan, es justamente ese. Es decir, oye, nosotros consideramos que lo que hay que hacer es ser más ricos para adaptarnos mejor al cambio climático si realmente tiene consecuencias negativas. Mientras
no se haga un cambio explícito de mentalidad de ese tipo, por mucho que Trump abandone ese camino, pues bueno, los demás países, igual dentro de 4 años elige un demócrata y vuelve otra vez a lo que hacía Biden. Lo veo muy complicado. Eso sí, entonces todo esto que ha hecho, creo que echa un poquito por tierra esa idea de que el presidente de verdad es Elon Musk. Pues le ha quitado Todas las las ayudas. ayudas o sea, todo el tema del coche eléctrico, el gobierno federal va a dejar de subvencionarlo o va a dejar de restringir los vehículos de combustión interna. Así que creo que no. No, pero casi la pregunta, Dani, es, y esto, a ver, sé que es un brindis al sol y nadie tiene una esfera de cristal, una bola de cristal para averiguar el futuro, pero ¿crees que veremos en 2025 a Europa tomando medidas como la no restricción de la venta o puesta en circulación de coches de combustión, la eliminación de las subvenciones a los coches eléctricos, a la compra de coche eléctrico? ¿Crees que es posible que veamos a una Europa siguiendo un poco los pasos marcados por Trump? Ni de coña. No se van a No, no. bajar es que no se van a bajar de la burra. No tiene que hacer falta posiblemente cambios de liderazgo bastante fuertes. O sea, vamos a ser serios. Von der Leyen diciendo que vale, que no, ni von der Leyen ni mirado mucho más abajo Almeida. No van a hacer ese cambio. Están muy comprometidos con esas ideas y no van a cambiar. No van a cambiar si no se les obliga. Y la única manera de que se les obligue son resultados electorales como los que han tenido los demócratas en Estados Unidos. Bueno, pues veremos, y aquí lo vamos a contar, desde luego, pase lo que pase. Desde luego, fíjate, en esta semana que estamos terminando en el día de hoy, hemos tenido de actualidad ese foro Davos donde siguen insistiendo los grandes líderes mundiales en el cambio climático, en la economía circular, en el decrecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De momento, esos signos solo... Una cosa es cierta, si realmente la AfD gana las elecciones, llega al gobierno de Alemania, eso sí puede suponer un cambio de paradigma en Europa, pero me parece bastante complicado. Bueno, pues insisto, estaremos muy pendientes y contigo lo contaremos aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Daniel. Y vamos con nuestro siguiente analista, porque si hablamos de asuntos exteriores, si hablamos de Estados Unidos, en esta casa no podemos no contar con Enrique Navarro. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. No, gracias a ti por estar con nosotros en el día de hoy en este especial sobre el nuevo gobierno en Estados Unidos. En materia económica te hemos reservado esa parte, has escrito un artículo recientemente precisamente sobre la economía norteamericana y su impacto sobre la economía global. Hemos estado comentando con Daniel Rodríguez Herrera hace un minuto pues la posibilidad de que finalmente se establezcan o no aranceles por parte del mandatario norteamericano. Parece a todas luces que así se hará. Ya ha dicho que tiene intención de hacerlo, aunque todos sabemos que lo utiliza como una baza de negociación. Pero queríamos preguntarte, Enrique, ¿cuáles son, a tu juicio, las 2-3 claves importantes que tenemos que tener en cuenta para analizar desde el punto de vista económico el nuevo gobierno de Trump? Tenemos muchas patatas calientes encima de la mesa. El mercado norteamericano en máximos y con unas expectativas cada vez mayores de que se produzca una reversión a la media y que veamos al S&P 500 descender en este año. Por otro lado, diciendo que si fortalece la economía norteamericana es posible que sigamos viendo creciendo este indicador. Tenemos a Estados Unidos a la vanguardia en cuanto al desarrollo tecnológico. Todas las grandes empresas de tecnología están en Estados Unidos, la innovación está llegando desde Estados Unidos y tenemos un mandatario que, por lo que sabemos hasta ahora, Enrique, y corrígeme si me equivoco, digamos que lo que está poniendo encima de la mesa es que no tiene ninguna intención de frenar nada de eso, sino todo lo contrario, ayudar desde el punto de vista energético, ayudar desde el punto de vista regulatorio, ayudar desde el punto de vista fiscal. Bueno, vamos a ver, porque con Donald Trump vamos por partes y además con Donald Trump uno tiene que poner todo bajo cierto prisma, ¿no? Porque hay que entender cómo es el proceso de toma de decisiones y de implementación de decisiones en Estados Unidos.
no hay nada más inútil en Estados Unidos que las órdenes ejecutivas que firma el presidente el primer día. Recordemos que las medidas más proteccionistas que se ha tomado nunca en ninguna orden ejecutiva la tomó Biden cuando estableció que el gobierno americano, ninguna administración americana podría comprar productos o servicios que no se hicieran en Estados Unidos, ¿no? Luego, parece que Trump ha inventado el proteccionismo cuando el proteccionismo ha sido una norma fundamental que se ha aplicado en Estados Unidos cuando le ha interesado a Estados Unidos. Luego, no hay nada nuevo, ¿no? Seguramente esto hay que tenerlo claro, ¿no? Yo creo que ahí hay una lección primero que lo mencionaba en el artículo, geoestratégica, ¿no? Porque parece que el mundo no ha cambiado, pero el mundo ha cambiado mucho en lo que llevamos de siglo, ¿no? Y Estados Unidos, diríamos, sin ser tan fuerte como es ahora, pero dominaba el mundo. Hoy en día, en todos los órdenes que China, en el sentido de que China compite en tecnología con Estados Unidos, compite, diríamos, en cuanto que tiene un gran dominio sobre todos estos materiales críticos que llamamos. Entonces, Estados Unidos tiene un enemigo económico que nunca ha tenido, nunca en la historia, porque cuando la Unión Soviética existía, nunca fue un enemigo económico, porque no tenía entidad, ¿no? Entonces, hay que entender que estamos en un mundo con dos grandes gigantes que compiten y que van a competir, y por tanto ese escenario no podemos perderle vista para entender dónde estamos además los demás, ¿no? O sea, en qué grado de atención, ¿no? ¿Qué es importante, creo yo, de lo que va a generar Trump? Hay dos elementos. Uno es toda su actitud respecto del cambio climático y la producción de energía, ¿no? Él sabe que la energía es poder, nos está vendiendo mucho gas, le interesa que Europa siga dependiendo de Estados Unidos, y por tanto, diríamos, todo este abandono de las normas climáticas va a suponer que el peso de la energía producida en Estados Unidos en el mundo va a ser muy importante. Tan importante que puede hacer tumbar incluso los precios energéticos mundiales, porque puede llegar a ser el mayor productor de petróleo del mundo. Luego, por tanto, ese primer escenario que es el mundo de la energía y su impacto geoestratégico me parece fundamental. Y el abandono de los postulados climáticos pues le va a permitir seguir perforando, le va a permitir seguir sobreexplotando los recursos naturales que tiene Estados Unidos, que son muchos, ¿no? Ese es el primer factor. Luego, en cuanto al proteccionismo, eso yo lo pongo muy en solfa. ¿Por qué? Porque primero, aplicar aranceles implica a su vez que se aplican aranceles en respuesta a productos norteamericanos. Dice que va a aplicar aranceles a Canadá, a Estados Unidos y a México, y eso le perjudica económicamente a Estados Unidos, porque exporta más de lo que importa. Con lo cual, veremos hasta dónde llegan esos niveles de proteccionismo y de aranceles, que yo creo que a día de hoy es un arma más de negociación política que de otra cosa. Luego, por tanto, veremos qué pasa con los aranceles, y no va a ocurrir nada a muy corto plazo. Y sí veremos en el aspecto de la energía un cambio muy sustancial que va a alterar, diríamos, muchos elementos de la geoestrategia mundial. Y es claramente importante también por la posición dominante de comercio que tiene. No olvidemos que si digamos abre la mano para la producción, la extracción y el tratamiento de hidrocarburos tales como el gas o el gas licuefactado, por poner el ejemplo más evidente, y tenemos que en Alemania, pues a todas luces, si quieren salir del bache que tienen encima, pues tendrán que ponerse a construir centrales de gas como si no hubiera un mañana, cosa que ya se ha anunciado también en otros países de Europa. Europa no produce gas por sí mismo. Europa tiene que consumir gas extranjero, tiene que consumir gas argelino, gas ruso y, por supuesto, gas proveniente del comercio norteamericano. Es decir, esto unido a las políticas fiscales, a las políticas arancelarias y a las políticas desregulatorias en determinados sectores tan importantes y estratégicos, precisamente como el industrial o el energético, pues da a todas luces una sensación de que efectivamente Estados Unidos puede volver a mostrar un músculo que parecía que había perdido ya la fuerza. Sí, a ver, hay que ver también, porque Trump ha conseguido algo que tiene mucho mérito, que es
una economía que en términos generales lleva muchos años funcionando bien, con un desempleo muy bajo, estamos hablando de un desempleo casi del 4%. Del 4%, eso no es desempleo, que obviamente si opta por esas medidas va a tener una presión sobre los salarios y una presión sobre los precios que va a ser muy negativa. Por eso yo pienso que tienen que medir muy bien, porque realmente puede sobrecalentar la economía americana con todas estas medidas, salvo que esté dispuesto a aceptar 10, 15, 20 millones de inmigrantes, que parece que tampoco va por ahí. Pero esta es la gran contradicción, ¿no? Pero obviamente vamos a ver, sobre todo con las políticas fiscales, las reducciones fiscales, diríamos, la incentivación para establecerse en Estados Unidos, para vender en Estados Unidos, que en el fondo lo que se busca es esto, pero vuelvo a decir, no sé con qué mano de obra piensa contar y no sé cómo puede presionar los sueldos hacia el alza en Estados Unidos, diríamos, este sobrecalentamiento de la economía. Vamos a ver, yo creo que, a pesar de que aquí siempre tenemos una visión un poco transformada de la realidad del mundo de Trump, yo creo que hay bastante sentido común en muchas de las cabezas pensantes importantes del gobierno americano actualmente, y yo creo que todas estas medidas se irán matizando, iremos viendo dónde llegan, pero que no cabe duda que la apuesta de Trump es que Estados Unidos crezca, exporte y utilice sobre todo esa capacidad para influencia política. Pensemos, tú decías, por ejemplo, quiere vender petróleo y gas en Europa. Para eso necesita que el conflicto con Rusia permanezca, porque entonces eso tiene una influencia geoestratégica. Con ese petróleo puede hundir a Venezuela, ya ha dicho que no va a comprar más petróleo en Venezuela. Con ese petróleo puede meter una presión sobre Rusia brutal, sobre Oriente Medio. O sea, va a poner todos sus recursos y sus activos al servicio de la geopolítica. ¿Para qué? Para, de alguna forma, posicionarse en el mundo con una posición de fuerza en un mundo bipolar, donde Europa queda totalmente al margen, ¿no? Y yo creo que ese es el principal elemento que vamos a ver, sobre todo político y sobre todo de un protagonismo mundial. De todas formas, vuelvo a decir, no son reformas que se puedan hacer de un día para otro, y hay riesgos de que esas reformas puedan perjudicar más que beneficiar si no se adoptan medidas de corrección en el mercado laboral. Pues lo veremos y aquí lo contaremos. Enrique, te agradezco mucho que hayas querido colaborar en el día de hoy con ánimo de lucro. Esta semana te he explotado por dos veces. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Luis. Venga, un abrazo. Y terminaba su análisis, Enrique, hablando de geoestrategia, y para hablar de geoestrategia, qué mejor que hablar con el profesor Óscar Elía, que además es un antiguo colaborador de esta casa en materia de asuntos exteriores. Tanto es así que llegó a dirigir su propio programa aquí en la Sintonía de Radio, un programa exitosísimo, y desde luego era de los que uno no se podía perder si quería saber cómo estaba la escena internacional por tierra, mar y aire. Si no recuerdo mal, era Óscar Elía el nombre de aquel programa. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, ¿qué tal? Con esta presentación encantado de estar con vosotros. Bueno, es un gustazo escucharte y volverte a escuchar en esta sintonía, Óscar. Hablaba Enrique de geoestrategia en su análisis final sobre la posición económica que va a mantener el señor Donald Trump. Yo quería preguntarte a ti precisamente por esto, por la geoestrategia. ¿Qué pasa con el eje de las democracias occidentales? El eje de las naciones que defienden las ideas de la libertad, de las naciones que se oponen a los totalitarismos. El eje de la libertad, ¿dónde se sitúa ahora? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se sitúa ahora con Donald Trump? ¿Y cuáles son las consecuencias que vamos a ir viendo, a tu juicio, con el desarrollo de las políticas del presidente norteamericano? Bueno, pues yo creo que esa es la gran pregunta de fondo, que ya va más allá de la cuestión estratégica o de la cuestión de política internacional, para situarnos en cuestiones que tienen que ver casi con la cuestión civilizacional, ¿no? La pregunta de fondo es a dónde va Occidente, o cuál es el camino que le queda por recorrer, ¿no? Yo creo que ya es un lugar aceptado por todo el mundo el hecho de que nos encontramos ante un momento de crisis de ideas, de crisis de valores, de crisis de liderazgos en todas las democracias occidentales. Esto, unido además al hecho fundamental de nuestro tiempo, que es la globalización, hace que los errores cometidos por los políticos occidentales en Europa y Estados Unidos
tenga repercusión en todo el mundo, y lo que ocurre en el mundo tiene una mayor repercusión en Europa y en Estados Unidos de lo que ocurría antes. En el fondo, la reaparición o la aparición o reaparición de Trump, en el fondo es la revuelta del viejo espíritu occidental, que digamos se resigna o que no se resigna a desaparecer. Y ese es yo creo que el profundo significado es justamente ese, es decir, la propia decadencia europea, que parecía hasta hace muy poquito imparable, pues ahora mismo te sufre este electroshock de la victoria de Trump, pero que en el fondo no es sorprendente, porque en menor medida lo estamos viendo en otros países, yo que sé, el caso de Meloni, el caso de Milei, ¿no? Es decir, ahí hay una suerte de reacción que no sabemos qué alcance va a tener y hasta dónde va a llegar, pero que digamos que rompe esa tendencia decadente que veíamos en las democracias occidentales. Óscar, también en el plano internacional ha sido muy comentado, también lo comentábamos antes con Daniel Rodríguez Herrera, ese momento en el que durante la firma de los decretos de Trump le preguntan por países como Francia o España sus aportaciones en materia de defensa y qué pasa si no alcanzan los mínimos exigibles para la Alianza Atlántica. No lo dudó un segundo. El señor Donald Trump se refirió a España y la colocó dentro de los BRICS. Esto ha sido no entendido por mucha gente, pero el mensaje de Trump era bastante expedito, ¿no? Sí, yo creo que Trump tiene dos características importantes. Uno, funciona por intuiciones, es decir, él no tiene un gran programa internacional en la cabeza, pero tiene la intuición propia de quien lleva muchos años dando vueltas y dando tumbos por el mundo, haciendo negocios con todo el mundo. Entonces, las intuiciones las tiene muy claras, y las tiene mucho más claras que otro tipo de políticos. Y además es enormemente pragmático, es decir, lo que necesita enfrente, yo creo que también lo apuntaba hace poco Enrique Navarro, lo que necesita son interlocutores fuertes, interlocutores con las ideas claras. En el fondo, que nos sitúe en el ámbito de los BRICS es lo de menos, ¿no? Es una anécdota. Bueno, la gente dice, no sabe lo que son los BRICS, España, lo fundamental ahí, ¿qué es lo que es? Por así decirlo, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nos ve como un país irrelevante, problemático e incluso molesto, ¿no? Y además, cuando vemos ahora al propio Sánchez en Davos dirigirse como el bastión antitrumpista, pues vemos que efectivamente nos coloca en la peor de las posiciones posibles. No es que no seamos un referente europeo, no es que no seamos un vagón dentro del tren europeo, sino que es que incluso nos colocamos en una situación casi de apartados, de apestados dentro de las naciones europeas. ¿El gran rival de Estados Unidos va a seguir siendo China? Sí, salvo sorpresas, ¿eh? O sea, yo creo que estamos acostumbrados, venimos de unas de 3 décadas, de 4 décadas en las cuales podíamos prever el futuro, prevenirnos ante él y prepararnos, porque todo parecía muy claro, pero hemos entrado en la época de las sorpresas. Entonces todo parece indicar que efectivamente el gran referente, o uno de los grandes referentes, va a ser China. No sabemos qué va a ocurrir con China a medio plazo, no sabemos qué va a ocurrir a largo plazo, previsiblemente es China, pero podemos esperar cualquier cosa. Otro de los asuntos que desde luego desde aquí, desde Con Ánimo de Lucro, en Es Radio, llevamos monitorizando, Libertad Digital, en Libre Mercado también, desde hace mucho tiempo, es el nivel de calado de esa batalla cultural que ha abanderado las políticas, por ejemplo, de Javier Milei. Da la sensación de que el escenario que ha planteado en su primer día como presidente electo y ya con posesión en el cargo, Donald Trump, es un escenario también de batalla ideológica. Ha dado, digamos, enfrente con todos los grandes mantras del relato internacional de los últimos años, empezando por el cambio climático, la energía, las cuestiones de género. Digamos, toda esa Agenda 2030, esa agenda woke, ha sido quebrada con puño de hierro, tanto por Javier Milei en Argentina y por Trump en Estados Unidos. Desde instancias internacionales
internacionales, como el propio Fondo Monetario Internacional, se ha llegado ya a doblar el brazo y decir, oye, lo de Javier Milei, que cuando llegó al gobierno, pues muchos se llevaron las manos a la cabeza pensando que llegaban los ultras reaccionarios a los gobiernos en Hispanoamérica, y resulta que ahora hay que aplaudir, porque no queda otra, el éxito de Milei en Argentina, sacando de la pobreza a un país que parecía condenado a no salir de ella, ¿no? El hecho de que ahora un país como Estados Unidos, con la importancia que tiene, quiera dar también esa batalla cultural, ¿qué efectos crees que puede tener quizá en el continente en el que más reacio parece al cambio, ¿no? Tú decías la posición de España estos días en Davos. Claro, en Europa parece que estas ideas van a tardar en calar, o no tanto. Hablabas de las sorpresas. ¿Veremos sorpresas en Europa? Yo creo que, o sea, evidentemente lo que pasa en Estados Unidos acaba pasando, acaba extendiéndose a otros países clarísimamente, ¿no? Incluso ya fíjate cómo Silicon Valley pega un giro espectacular simplemente con Trump en la Casa Blanca. Es decir, los grandes apoyos tecnológicos del Partido Demócrata de repente sufren una conversión cuando se encuentran con alguien. En el fondo, tanto Milei como Trump, no solo, en parte también Meloni, pero bueno, muy claramente con Trump y con Milei, en el fondo supone acabar con la hipocresía, que es una de las características de la política contemporánea en nuestras democracias y que es una de las causas de los efectos de esa decadencia que vemos, ¿no? Es decir, aquí escuchábamos a Rejón diciendo que, bueno, cuando él en el Parlamento decía que había que dar la razón a las mujeres, que eso era en el Parlamento, pero que en la vida real no era así, ¿no? El escándalo que producen Trump y Milei es que dicen las cosas que piensan y lo dicen de la manera más cruda posible. Y eso supone una revolución de enorme calado. Estamos acostumbrados a que la clase política hable en politiqués, hable a su manera, sabiendo que no tiene una traslación con la vida real de la gente, en un tono que podemos considerar hipócrita. Eso acaba con Trump. Trump, con todas sus groserías, con toda su forma tan agresiva de hablar, en el fondo lo que dice son verdades, lo que dice son realidades, no nos miente. Los ciudadanos norteamericanos han premiado a un tipo que dice lo que piensa, y aunque lo que piensa lo diga a como lo dice. Entonces eso yo creo que es el gran cambio de fondo que sí que tiene visos de extenderse a otros países europeos. Es hora de que se empiece a tener mayor aprecio por la realidad y por la verdad de las cosas. Es hora de exigir a los políticos que digan lo que piensan y no lo que en la burbuja de la clase política o de la clase mediática se espera que digan, ¿no? Yo creo que en el fondo eso sí que el estilo Trump va a suponer también una enorme influencia en nuestros países, sin duda. Bueno, pues estaremos... En algunos más que en otros. Bueno, por supuesto. Vamos a estar muy pendientes, Óscar, de todo, y gracias por abrirnos un huequito en tu agenda y querer analizar esto con nosotros. No será la última vez que te llamemos. Un abrazo muy fuerte, profesor. Venga, un placer. Gracias. Y si ha habido un segundo protagonista en toda esta semana de fastos para la toma de posesión del señor Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ha sido lo que ha sido prácticamente su ticket electoral, que no ha sido tanto J.D. Vance como Elon Musk. Y si hay alguien en este país, en España, sabe, conoce y ha estudiado a Elon Musk, no es otro que nuestro colaborador habitual de mercados, Emérito Quintana. Emérito, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Yo creo que estoy sobrevalorado, lo primero. Bueno, sobrevalorado, ¿qué va? Eso en absoluto. Eres una de esas personas que cuando habla sienta cátedra, aunque a ti no te guste escucharlo, pero es así, y apreciamos mucho tu análisis. Por eso te hemos querido llamar en un día como hoy, en el que no vamos a analizar tanto mercados como la figura de Elon Musk. Para empezar, me gustaría preguntarte, Emérito, por esa gran polémica, ¿no? Eso de que habla absolutamente todo el mundo. Yo lo cuento muchas veces, ¿no? En la redacción tengo una televisión muy cerca de mí, en donde siempre está puesto el 24 horas de televisión española, por esto de que constantemente están dando noticias. Está con el volumen apagado, pero es que no dejo de ver la imagen repetida una y otra vez
de Elon Musk haciendo ese saludo, llevándose la mano al pecho y saludando al público, y que todo el mundo ha interpretado como un saludo nazi. El miércoles pasado veíamos la reacción de, en este caso, el presidente argentino, que con su estilo tan habitual y personal decía que las pelotas era nazi el señor Elon Musk, ¿no? Sí, yo creo que al final va a venir bien, porque en Estados Unidos mucha gente se ha dado cuenta de cómo les mentían los medios tradicionales, y aquí pues nos estamos empezando a dar cuenta de cómo incluso los noticiarios más respetados son propaganda y dicen absurdeces. Sobre todo en temas americanos, en Europa lo cubren muy mal. Y si uno ahora se ve los discursos completos, que ahora es más fácil conseguirlo, pues puede ver la imagen completa. Y en ese discurso de Musk, que son nada, 3 minutos, pues se ve que está eufórico, que está contento, que dice mi corazón está con todos vosotros, y se toca el corazón y lo lanza al aire. Entonces es una estupidez decir que es un saludo nazi. Luego han sacado un montón de políticos demócratas levantando el brazo derecho diciendo que es muy preocupante que sean nazis, e incluso esta política que es como la Irene Montero americana, la Ocasio-Cortez, Sí. pues también le han sacado un vídeo haciendo como si fuese el saludo nazi 3, 4, 5 veces seguidas en pocos segundos, diciendo que es muy preocupante, además con razón, porque claro, apoya a terroristas que están en contra de los judíos, entonces eso sí que es preocupante. Pero No. Elon Musk, que ha estado muy a favor de Israel y que lleva un colgante por todos los que están capturados por Hamas, y que lo llevará hasta que todos sean liberados, y que ha estado hablando con las familias y que está muy cercano a Israel, pues no tiene ningún sentido. Yendo un poco más ya al análisis de lo que podemos tener por delante, ¿qué papel crees que va a jugar Elon Musk en la administración norteamericana? Primero, si crees que lo va a mantener y que va a ser una figura clave del próximo gobierno de Donald Trump, o piensas que, como estoy leyendo ya en más de una ocasión, o en algunos análisis a los que he tenido acceso, consideran que las personalidades de Trump y Elon Musk pueden llegar a chocar demasiado? Puede ser, todo puede ser. De momento ya se ha firmado la orden para crear ese departamento de eficiencia gubernamental. Ya han hecho una primera medida, que es quitar este consejo que había de diversidad. Ya no aparece ni siquiera en la página web. Además, creo que Milei fue lo primero que hizo. El equivalente argentino fue lo que quitó, que más que de diversidad se podría llamar pues o departamento de adoctrinamiento o departamento de discriminación, porque lo que hacía era discriminar. Entonces se va a crear una oficina con unas 20 personas que no solo van a estar centrados en la eficiencia y en la desregulación, en la motosierra, sino también en que se cumplan rápidamente las órdenes ejecutivas de Trump, porque Trump puede haber firmado ayer miles de órdenes, pero a veces tardan hasta 6 meses en hacerse efectivas. Entonces, creo que hay unas 400 agencias federales en Estados Unidos, que es una barbaridad, y muchas se eliminarán, y en otras pues se va a poner a un responsable de recursos humanos para despedir gente, básicamente, y a un ingeniero de software para ver cómo pueden aumentar la eficiencia y la productividad, primero a base de conectar todas las agencias y de hacerlo más eficiente el software, y ya veremos. Él es muy fan de Milei y del ministro que tiene Milei de desregulación, así que lo más seguro es que lo replique. Claro, si tenemos a Elon Musk con la motosierra, ¿no? Recordando, como bien decías tú, ese gobierno de Javier Milei y el éxito en el que se ha traducido este primer año de Milei. Si tenemos a Elon Musk con la motosierra y tenemos a las principales empresas del mundo que están empujando ahora mismo el progreso, la evolución, el desarrollo tecnológico, toda la innovación en Estados Unidos, si a esto le sumas que a nivel energético la idea es favorecer el desarrollo tecnológico, favorecer el
desarrollo de la industria y a nivel regulatorio la idea es quitar trabas e impuestos, ¿a qué esperamos de Estados Unidos para los próximos años? Claro, si de verdad consiguen recortar impuestos recortando el gasto, no sé cuánto margen tendrán, porque también Trump ha hecho muchas promesas, pero si de verdad lo hacen así y no es algo inflacionario y consiguen también con esas medidas bajar el precio del petróleo, pues pueden tener muchos años de prosperidad. Además, hay mucho capital, muchas inversiones, mucho talento que se va a otros países, pues porque Estados Unidos estaba también en una deriva poco a poco cada vez más regulatoria, más asfixiante. Entonces, si de repente Estados Unidos, que es el centro del mundo y tiene una regulación estable, cada vez tiene menos impuestos y menos trabas, pues entonces mucho más dinero se irá allí y mucho más talento se irá allí. Bueno, pues eso será lo que tenemos que esperar. ¿Tienes algún temor respecto al papel que pueda jugar Elon Musk? ¿Cuál es tu principal miedo? Bueno, a él le gusta moverse rápido y en eso en una empresa pues provoca errores que se los tiene que comer la empresa, ¿no? Pero no tiene tanto eco público. Por ejemplo, para saber dónde está el límite de cuánta gente tiene que despedir, pues dice, despides al 80% de la gente y no has despedido lo suficiente si no tienes que volver a contratar gente otra vez, ¿no? Si no tienes que volver a contratar un 10% de lo que quitaste, pues es que no quitaste lo suficiente. Es como hace con los cohetes. ¿Por qué explotan? Porque quiere que exploten, porque quiere saber dónde están los límites, ¿no? Que también en las noticias oímos tonterías sobre eso. Pues hombre, en algo público, en algo gubernamental, pues si hay errores o si se ve que despidió a demasiada gente o si se ve que hay un error informático importante con datos sensibles, pues puede ser un escándalo, ¿no? Que en todo ese movimiento, en todo ese camino a la eficiencia que será bueno, pues que hay algún error. Bueno, pues y luego los roces con Trump, que tienen los dos caracteres fuertes, pues también puede ocurrir. Bueno, pues estaremos muy pendientes y aquí lo contaremos y contaremos también contigo. Emérito, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a los servicios informativos de radio, Boletín de la Una, y seguimos en Con Ánimo de Lucro. Y como todos los viernes, con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Hola otra vez. Muy buenas, Luis Fernando. Bea, siempre, todos los viernes, a esta hora, sacamos a relucir las mentiras del gobierno. La verdad que es una materia, tengo que decir, Bea, que hemos elegido en la que no nos íbamos a aburrir y tampoco íbamos a rompernos la cabeza para saber qué mentira contar cada semana, porque tendríamos un catálogo enorme en el que fijarnos y de los que elegir, pero sí que intentamos traer las más actuales. ¿Cuál es la gran mentira de la que vamos a hablar en el día de hoy? Se nos acumulan, Luis Fernando. Hay que seleccionar las más sangrantes porque esto es un no parar de tomarnos el pelo por parte de todos los miembros del gobierno. Si no es uno es otro. Pero esta semana la verdad que la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, se ha coronado. Pero se ha coronado de una forma completamente obscena. Ella primero da en expansión una entrevista y da 3 datos que es que todos o son falsos o son torticeros. O sea, es una cosa ya descarada. Habla de negacionistas del sistema de pensiones. Dice que ella con datos va a combatir a estos desalmados que están intentando propagar bulos. Nosotros aquí la verdad que nos sentimos bastante aludidos y ofendidos. Bulos sobre que el sistema de pensiones no se sostiene, ha quebrado, es insostenible, no se van a poder pagar las pensiones y ella dice que defiende todo esto con datos y da 3 datos y los tres son falsos. O sea, es una cosa ya, no sé, empezamos por el primero, si te parece. Sí. Que era por el que empezaba ella, que es un dato, pero que es que como en 2 partes, y esas 2 partes también son falsas. ¿Qué decía Elma Sainz? Que gracias a este gobierno se estaba llenando la hucha de las pensiones.
que cuando ellos llegaron al gobierno se la encontraron a cero. O sea, tú te miras los datos primero, te miras los datos de la hucha de las pensiones y ves que en 2018, cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, había más de 5.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Luego pasaron a poco más de 2.000 y se han ido manteniendo 2.000 hasta que el gobierno la está llenando. O sea, primera mentira, no estaba a cero, estaba llena. Sí que es verdad que había bajado muchísimo desde el auge de Zapatero, pero ¿por qué había bajado? Sinceramente, había bajado porque se había gastado porque era necesario. Se creó una hucha de las pensiones para gastarla, no para tenerla sin tocar. Para gastarla en pensiones públicas. Efectivamente, ¿por qué lo gastaron? Porque las cotizaciones no dan para pagar las pensiones. O sea, el sistema ya no es contributivo, tiene que tirar de los presupuestos generales del Estado. Y hay un problema tremendo, por mucho que lo niegue la ministra, de sostenibilidad. ¿Qué ha hecho el gobierno con José Luis Escrivá a la cabeza? Pues en 2023 se inventa una fórmula que es el mecanismo de equidad intergeneracional, que consiste en subir las cotizaciones todos los 1 de enero de los próximos años. Cotizaciones a empresarios, autónomos, a trabajadores, todos vamos a pagar un poco más, claro. Y así está llenando la hucha de las pensiones. O sea, no lo está haciendo su gobierno, lo están haciendo todos los trabajadores y todos los, que son más de 21 millones de personas. Toda la economía productiva le está llenando la hucha de las pensiones al gobierno. O sea que no tiene nada que presumir, lo que tendría que decir es la verdad. Y es una mentira, además, de las más descaradas que todas las que ha dicho. Y dice la Seguridad Social, el fondo de reserva va a acabar 2025 con 14.000 millones de euros. 14.000 millones de euros desde el año 2023 nos ha esquilmado el gobierno a todos los trabajadores y la ministra lo niega. La ministra ignora que es gracias al esfuerzo de todos los trabajadores y se lleva a ella los méritos. Es una cosa completamente descarada. Es tremendo. Sobre todo la mentira insistente, que además, si tampoco pasa nada porque reconozcan que el sistema es así, vamos a ver. No puede decir que estamos en superávit, no puede decir que esto es fantástico y muy sostenible, porque lo que tenemos y los datos que manejamos y los datos que publicamos en Libre Mercado constantemente, Beatriz, es que en cotizaciones sociales más o menos se recauda la mitad de lo que se tiene que gastar en pensiones cada año, quizá un poquito más. Pero ahí sigue habiendo un agujero muy gordo. ¿Y ese agujero con qué se cubre? Bueno, pues que se cubre, entre otras cosas, con acudiendo a los presupuestos generales del Estado, es decir, a impuestos, y a deuda, es decir, a impuestos futuros. ¿Y cómo se va rellenando la hucha de las pensiones? Con impuestos. No, las cotizaciones sociales no son impuestos. Sí, señor, son impuestos, en este caso uno nuevo que se llama MEI, que se llama Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es un intento de dotar de mayor sostenibilidad a un sistema de pensiones, pero que se trata de un esquema piramidal en virtud del cual las aportaciones presentes pagan las pensiones presentes y no las futuras, donde no se capitaliza el dinero de cada uno de los contribuyentes. Eso es una realidad. Y la señora Almasaiz hace flaco favor al sistema de pensiones negando todo esto. ¿Qué es? ¿El sistema de pensiones en España es una bolsa de magia del señor Harry Potter, en el que pase lo que pase con el dinero, contribuya quien contribuya, siempre se van a pagar? No, señor. Como dicen, le gusta decir a los catalanes, el dinero, ¿de dónde sale el dinero? El dinero siempre sale del mismo sitio, sale de la clase productiva. Si la clase productiva no da para poder pagar las pensiones, tienes que tirar de presupuestos generales del Estado. Y si lo que está pasando es que cada vez tenemos una población más envejecida, cada vez será un sistema que tenga una presión más fuerte. Aparte, en medios como este no decimos que no se vayan a pagar las pensiones, decimos que lo lógico es que cada vez se vaya pagando menos, y son hacia allí, hacia donde están yendo las reformas también de este mismo gobierno. Eso es, pero hay más, Luis Fernando. También dice la ministra que es que, claro, que el sistema, bueno, pues tiene todas las garantías porque están subiendo las cotizaciones un 8%. Claro, están subiendo las cotizaciones muy bien. Tú has conseguido subir los ingresos de la Seguridad Social. Enhorabuena, el Massain, pero ¿qué pasa con la deuda? Lo que está subiendo también a pasos agigantados es la deuda. Ya supera los 126.000 millones de euros. Si vemos la gráfica aquí, la radio no se puede ver, pero si vemos la gráfica del Banco de España, es una cosa tremenda. Es una montaña que va subiendo en los últimos años, que eso es una bomba de relojería para el presupuesto estatal.
aparte de este dato, da otro también. Y dice la ministra, pero bueno, si no pasa nada, si es que mira qué datos tengo aquí de cotizantes por pensionistas y estamos en máximos históricos, 2,44 cotizantes por pensionista. Es la mejor cifra de los últimos 30 años y dice ella, cifra histórica en su cuenta de Twitter. Luego matiza en la entrevista y dice que es la cifra histórica sin contar los años de la burbuja. Claro, o sea, yo hago una estadística, me quedo con lo que quito cuando había máximos de cotizantes por pensionista por encima del 2,7, quito eso porque me da la gana, entonces claro, me sale, dejo toda la crisis financiera, eso sí me vale, y entonces me sale que el último dato del año es el máximo histórico. No sé si piensan que tenemos 3 años los que la escuchamos, que somos niños o que directamente no la escuchamos, porque esto es una tomadura de pelo. Y luego también, para terminar, lo que pasó en el pasado miércoles con la votación y el estrepitoso fracaso del gobierno con la votación de Omnibus, que se cayó. La revalorización de las pensiones. Ahora el gobierno se está inventando que gracias al PP las pensiones no van a subir. Primero, tú has metido en un decreto Omnibus un cóctel de medidas que no tienen nada que ver las unas con las otras. El PP te ha dicho que él está dispuesto a votar ok a la revalorización de las pensiones, a ese 2,8% que en enero ya van a notar los pensionistas. ¿Qué está haciendo el gobierno? Un chantaje, una auténtica amenaza, diciendo que en febrero los pensionistas van a cobrar menos porque el PP ha votado no. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno para solucionar ese problema sin echar la culpa al PP ni a Junts? Porque en este caso es toda la culpa del señor Pedro Sánchez. Convocas Consejo de Ministros extraordinario, apruebas un decreto ley, las pensiones se cobran actualizadas en febrero y el PP ya te ha dicho, y Junts creo que también, que te lo vota si el decreto ley viene solo. O sea que el gobierno, otra vez más, por enésima vez, está manipulando la realidad. Está manipulando para mentir y para culpar al gobierno, dice, y a otros partidos, por no decir Junts. Por no decir Junts, no se le va a aparecer el señor Puigdemont 3 veces si menciona a Junts. La verdad que es tremendo. Y la retórica que ha impuesto el gobierno relativa a las pensiones resulta sangrante por ese motivo que decíamos, Beatriz, porque este tipo de mensajes no ayudan en nada a las pensiones. Si al final, ¿qué es lo positivo? Pues que la gente sepa cómo funciona el sistema, las dificultades que está atravesando y para que se busquen soluciones. Soluciones que pasan por, en primer lugar, no te cargues los planes privados de pensiones como están haciendo, para favorecer otro tipo de planes de pensiones antes de que puedan llegar a funcionar. No, oye, di lo que pasa. Van a necesitar ustedes ahorro alternativo a la jubilación porque poco a poco las próximas generaciones que se vayan jubilando van a ir cobrando mucho menos respecto a sus salarios antiguos. ¿Por qué? Pues porque el sistema está sometido a una presión enorme. Y que incluso el gobierno puede plantear, oye, si ustedes quieren que cambiemos el sistema de reparto por otro, también se puede hablar, pero yo entiendo que sea una cosa muy complicada que ningún gobierno quiera hacer frente, pero por lo menos la realidad, por lo menos que no hurtarle al ciudadano de lo que realmente pasa, pero es que el gobierno parece que está muy tranquilo haciendo que la gente piense que esto, bueno, pues que poco menos, ¿no? Los carteles que hemos visto en las manifestaciones de los pensionistas, la pensión es mía y se me ha de pagar y este tipo de cosas, ¿no? Oiga usted, a usted le está pagando su nieto, a usted le está pagando su hijo, a usted le está pagando la pensión, usted está pudiendo subir su pensión gracias a que a su hijo y a su nieto cada vez les paga menos porque cada vez se lleva más en impuestos y en cotizaciones el Estado. Y esa ecuación la tienen que saber los pensionistas y los trabajadores. Pues eso es, Luis Fernando. 4 o 5 mentiras en una semana, 4 o 5 tomaduras de pelo. Pero somos unos negacionistas, Bea. Sí. Y todavía no somos tecnocasta, pero negacionistas sí. Es una cosa tremenda. Menos mal que la gente, de verdad, lo único que podemos hacer desde aquí, todo nuestro esfuerzo en contarles la verdad. Bueno, pues seguiremos haciéndolo y aquí cada viernes contigo de la mano. Muchísimas gracias, Beatriz. A vosotros. Y entramos ya en la recta final del programa de hoy, de esta semana, en Con ánimo de lucro. Lo hacemos como es tradicional ya con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, pues contento, muy bien, con ganas de hablar contigo porque es el ratito que nos dedicamos mutuamente para cebar, como decimos tradicionalmente, el programa de Tu Dinero Nunca Duerme de esta semana que tenemos el domingo y bueno, pues un programa
interesante, lleno de lecciones y que nos va a acompañar nada más y nada menos que directamente desde el equipo de inversiones de Cobas Asset Management, Juan Huerta de Soto, uno de sus analistas, con tesis interesantísimas debajo del brazo, Manuel. Sí, efectivamente, Juan Huerta de Soto siempre que viene al programa pues hace una auténtica masterclass, una clase maestra sobre tesis de inversión, sobre las claves de la filosofía value y también da bastantes claves sobre la cartera, las diferentes carteras que componen los fondos de Cobas Asset Management. Por lo tanto, es un auténtico lujo el poder contar con él. Hay que recordar además que Juan Huerta de Soto, entre muchas de sus especialidades, es un gran conocedor de todo lo relacionado con dos temas que además ahora mismo están de plena actualidad, como es el tema de la energía y el futuro del sector de la automoción. Hay que recordar que en Europa estamos sufriendo una crisis brutal en el sector automovilístico como consecuencia de las nefastas, desnortadas políticas energéticas de emisiones cero que impone la Unión Europea y que están llevando a la ruina a muchas compañías automovilísticas que hasta hace muy poquito eran líderes mundiales en la fabricación de coches. Hace pocas semanas pudimos ver cómo Volkswagen, el gigante automovilístico alemán, por primera vez en décadas anunciaba tanto el cierre de fábricas como despidos masivos dentro de sus diferentes delegaciones en Alemania, cosa que nunca antes había sucedido. Y todo esto es consecuencia precisamente de ese tipo de políticas nefastas en materia climática, en materia industrial que impone la Unión Europea. Todo esto está cambiando. De hecho, ya esta misma semana, con el nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ya ha anunciado que se retiraba del Acuerdo de París, que establece ese tipo de límites a la emisión de CO2 y que además otorgaba plena autonomía a los consumidores estadounidenses para decidir el vehículo que libremente quieran comprar, ya sea de combustión, ya sea eléctrico, sin necesidad de aplicar ningún tipo de subvenciones o prohibiciones absurdas como las que se aplican aquí en Europa. Pues bien, Juan es un gran conocedor de estas materias y vamos a abordar con él pues algunos puntos al respecto. Hay que recordar, por ejemplo, que Juan Huerta de Soto ya nos comentó en anteriores ocasiones que visitó nuestro programa, pues lo absurdo de todo lo que estaba relacionado con la política de combustibles y la explotación de hidrocarburos. Hay que recordar también que hace no tanto tiempo la energía nuclear estaba absolutamente denostada, condenada, maldecida por los diferentes políticos a nivel mundial y sin embargo hoy es energía verde considerada por la Unión Europea junto con el gas natural. Pues bien, se ve con este tipo de cuestiones como una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa es la realidad. Bueno, la realidad en sectores además pues de mucho calado. Aparte, un poco como indicabas, Manuel, Juan Huerta de Soto tiene una ventaja en su haber, aparte de ser uno de estos gestores que traemos a Tu Dinero Nunca Duerme, a quien se le entiende perfectamente todo y que explica muy bien sus tesis, es que pues cuenta con un track record en este caso espectacular y precisamente espectacular en tesis como las que les vamos a preguntar sobre, por ejemplo, el coche de combustión. Ahí tiene el ejemplo de Golar, la tesis de hidrocarburos que desarrolló hace años, que lo contó, que cuando lo contó todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza y prácticamente le consideraba un loco, un lunático, y que bueno, pues tuvo su efecto y un efecto extraordinariamente rentable para los partícipes de Cobas. No en vano, una de esas posiciones todavía tiene potencial, así lo piensa el equipo de análisis de Cobas y todavía después de tantos años continúa estando en la cartera Cobas Internacional. Pero aparte de lo que es su posición en el caso del mercado de coches de combustión en Europa,
quizá también sea muy interesante que le preguntemos, Manuel, sobre Europa en su conjunto, porque la retórica, la narrativa que estamos viendo y acompañan los resultados, vemos un continente en decadencia, un continente con serias dificultades de competitividad, con otros grandes regiones como son Estados Unidos y China, y parece que todo el mundo tenga que huir de ahí, pero un buen value ahí probablemente pueda encontrar valor, ¿no? Sí, efectivamente, eso es una de las ventajas de ser contrarias, ¿no? Comentabas el caso de la tesis sobre hidrocarburos, tanto Cobas como alguna otra gestora tenían una alta exposición al sector de los hidrocarburos en compañías muy concretas hace algunos años, cuando digamos que la explotación y el transporte de combustibles era, no lo querían ni tocar ninguna de las grandes gestoras ni fondos de inversión, estaba absolutamente demonizado por casi todos los gobiernos. Y la tesis que tenían en Cobas es que eso era un sinsentido absoluto, que por lo tanto había grandes oportunidades de inversión, y efectivamente tomaron posiciones muy sustanciales que luego con el paso del tiempo pues se han visto totalmente acertadas, con subidas muy sustanciales en el precio de sus cotizaciones, hasta tal punto que en los últimos meses Cobas ha vendido parte de esas posiciones, obteniendo grandes ganancias, y está buscando nuevas oportunidades de inversión en otros sectores, en otros sectores y en otros ámbitos. Y precisamente por eso Europa ahora mismo, que a diferencia de Estados Unidos, pues parece ser que está viviendo sus malos momentos, es precisamente un caladero idóneo para pescar, porque precisamente hay muchas compañías de gran calidad, con una buena gestión, con escasa deuda, que están a precios absolutamente deprimidos, como consecuencia de que buena parte del mercado castiga a las acciones europeas como consecuencia de las negativas regulaciones existentes en materia climática y medioambiental, como consecuencia precisamente de este tipo de prohibiciones y regulaciones absurdas sobre el coche de combustión, como consecuencia del bajo crecimiento económico y la escasa productividad en comparación con Estados Unidos u otros países asiáticos. Sin embargo, precisamente por eso, el mercado a veces se pasa de frenada y castiga sobremanera y de forma injustificada compañías que, sin embargo, tienen un buen balance, que tienen buenos negocios, y ahí es precisamente donde, gracias a la filosofía value que aplica Cobas, pues es un buen momento para pescar oportunidades, comprando empresas de calidad, que tienen un potencial de crecimiento muy sustancial, con grandes beneficios, poca deuda, a precios absolutamente deprimidos. Si es que, en realidad, la filosofía value consiste o se resume precisamente en eso, en comprar buenas compañías a precios muy bajos. A precios muy bajos, que es al final la filosofía que sigue, en este caso, Cobas Asset Management. Vamos a recordar, Manuel, hora y día a la que nuestros oyentes pueden encontrar Tu Dinero Nunca Duerme, los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, también en el streaming, y posteriormente quedan registrados los podcasts en todas las plataformas, absolutamente en todas las plataformas pueden encontrar Tu Dinero Nunca Duerme, y por supuesto también en YouTube. Ahí en el canal de Es Radio en YouTube pueden encontrar cada semana el programa de Tu Dinero Nunca Duerme, también en vídeo, por si lo que quieren es vernos, además de escucharnos. Manuel, a mí me resta, nos va a acompañar, por supuesto, Luis Alberto Iglesias, Luigi desde Value School, estará también con nosotros Domingo Soriano, y podremos disfrutar de ese programa fantástico, de esa hora completa con Juan Huerta de Soto, con quien vamos a aprender muchísimo. Recomiendo a todos nuestros oyentes que sigan Tu Dinero Nunca Duerme, que no se olviden del papel y el boli, que en el programa de esta semana pues van a tener que tomar nota, porque las lecciones que nos va a dar Juan son desde luego para anotarlas. Manuel, insisto, me resta agradecerte este ratito que pasamos todos los viernes y nada, mucha suerte. Mañana, ¿qué nos tienes preparado en la trinchera?
Bueno, pues ahora, lógicamente, uno de los puntos es el tema Trump, ¿no? La presidencia de Trump, que lo va a cambiar absolutamente todo, no solo a nivel económico, sino a nivel geopolítico, y además con una noticia muy positiva, y es que la presidencia de Trump marca el fin de la época woke, del wokismo imperante, así que un punto de inflexión positivo a tener en cuenta. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes, tanto el sábado como el domingo, ya lo saben, con Manuel Llamas en la trinchera. Un abrazo muy fuerte, Manuel, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Muchas gracias por acompañarnos un día más, una semana más, Con Ánimo de Lucro, aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado. Ya lo saben, el 105.7 de su FM, si nos escuchan en Madrid, a través de streaming y de todas las plataformas de podcast y de YouTube, también en directo, bueno, pues en nuestro canal de radio en toda España. Ya saben, es Radio Libre Mercado, para hablar de economía desde el lado correcto de la historia. Gracias por estar ahí, insisto, que pasen un fin de semana estupendo y que sigan disfrutando de la programación de radio. Hasta el lunes a las 12 aquí, en Con Ánimo de Lucro.